Buenos días, profesor y compañeros. En mi grupo y yo nos ha tocado exponer sobre evaluación de la personalidad, sesión 6. Mi nombre es Jimena Ugarte y yo les hablaré sobre la observación directa y registros de conducta. Más que todo se encarga de la recolección de datos e información de una conducta observada, pues se centra en lo que dicen o hacen las personas. Como supuestos tienen que la acción observable es un criterio válido de contraste científico, el observador externo es más objetivo que el sujeto agente, y existe concordancia o consenso en la observación. Lo que tenemos que tener en cuenta en la valoración es esa autorización de la persona observada, la coexistencia de distintos niveles de análisis, la significación de la conducta y representación muestral de lo observado. Test objetivos. En este tipo de test y pruebas se basan en correlatos fisiológicos con el fin de determinar un elemento y medirlo, puesto que las respuestas dadas no son voluntarias ni pueden ser modificadas, dado que son procedimientos muy estructurados en los que el sujeto debe realizar tareas en condiciones muy controladas. En este tipo de pruebas también se pueden encontrar los test cognitivos, puesto que evalúan atención, concentración o la percepción. Los test motores, que evalúan las respuestas musculares a diversos estímulos, y por último, los test psicofisiológicos, que evalúan la relación entre conducta y fisiología. Como valorización nos dicen que exige la asistencia del sujeto a laboratorios, artificialidad, efecto del control de las variables sobre la generalización de las conclusiones, y validez y el alcance de reducido en el ámbito de la personalidad. Como ejemplos de este tipo de test objetivos pueden ser el bolígrafo o el biofeedback. Ahora les voy a pasar con mi compañera Noelia Garay. Test proyectivo. Son instrumentos intencionalmente poco estructurados, como dibujos, láminas y manchas, que indican una respuesta abierta y libre. Supuestos, hipótesis proyectivas. La interpretación de los resultados requiere una teoría psicológicamente adecuada y una gran experiencia. Valoración de las técnicas proyectivas. Son aplicaciones restringidas fundamentalmente en el campo clínico y también son dificultades para determinar la fiabilidad y la validez. Biografías y documentos personales. También son como registros de conductas pasadas, análisis de documentos personales. Valoración. Son informaciones muy accesibles por parte del sujeto. También son ausencias de un modelo teórico integrador. Constructibilidad de los documentos, también excesivos de consumo de tiempo en sus análisis, también subjetividad de deformación de recuerdos como engaños y autoengaños. Ahora le paso con mi compañera Nélida Rojas Cano. Inventarios y cuestionarios. Inventario es un instrumento cuyo propósito es el de describir y hacer una medición de las características individuales. El individuo responde eligiendo una posición y es multidireccional. Los inventarios se construyen desde un listado de los ítems, los mismos que se encuentran en forma de conjunto de frases, que así representan situaciones, conductas o respuestas a las que la persona responde, con qué frecuencia le sucede. Cuestionario. Consiste en un conjunto de preguntas organizadas de uno o varios tipos que pueden ser abiertas, cerradas, opción múltiple, etc. Siempre en forma de cuestionamiento, o sea, los ítems en interrogación. Vamos a ver los supuestos de los inventarios y cuestionarios. Los ítems son muestras representativas de los factores. La conducta y vivencias reflejadas en los ítems del test mantienen relaciones con la estructura personal del aprobando. Existe un paralelismo entre organización del test escala y la de la personalidad del sujeto. Instrumento documental en el cuestionario dicotómico, variables subjetivas.
aplicación individual o en un gran número de individuos. Sesgos de los inventarios y cuestionarios. Aquiescencia, tendencia a responder sí a los sí. Tendencia a escoger exclusivamente las respuestas externas. Relación con tipo de enunciado y con rasgos como la sumisión. Relacionado con rigidez de respuestas y dogmatismo. Y disabilidad social, tendencia a escoger respuestas socialmente aceptables. Su efecto se restringe generalmente a normas sociales y aceptadas. Ejemplo de cuestionarios. La entrevista psicológica. Este es el tipo de cuestionario semiestructurado, en el cual el investigador necesita tener experiencia suficiente para llevar la entrevista, de tal modo que el entrevistado se siente en una plática, pero consiguiendo que no se desvíe la información. Y está compuesta de preguntas abiertas y es necesario un análisis detallado para definir el estado del entrevistado. Ejemplo de inventario. El test de orientación vocacional. El alumno exige libremente sus preferencias para determinar mediante un modelo su vocación. El segundo ejemplo de inventario es el inventario Cisco del estrés académico. Este tipo de inventario contiene también algunas preguntas que reflejan la escala de Likert. A continuación le voy a pasar con mi compañera Xiomara Alburja. Voy a hablar sobre el modelo factoriales biológicos, que consiste en 4 modelos. El primero es Hans Eysenck. Fue uno de los teóricos más importantes del estudio de la personalidad. Fue un psicólogo que nació en Alemania y se educó en Reino Unido, donde creció profesionalmente. Él llevó a cabo muchas investigaciones, pero una de sus investigaciones más famosas fue la teoría de la personalidad. Hans identificó 3 dimensiones independientes de la personalidad, que es el neurocitismo, que es la estabilidad e inestabilidad emocional, la extraversión, que es la extraversión e introversión, y el psicoticismo, lo que recibe el nombre de modelo P. De ahí sigue la teoría de la personalidad de Gray. Se basa en gran medida en el modelo de P de Eysenck. Gray propone 2 dimensiones básicas de la personalidad, la ansiedad y la pulsividad. La ansiedad es una combinación de neuroticismo e introversión. El factor impulsividad del modelo de Gray combina el neuroticismo y la extraversión de Eysenck. La teoría de la personalidad de Marvin Zuckerberg es conocida sobre todo porque introdujo el factor denominado búsqueda de sensaciones, que ha tenido una gran influencia en el ámbito de la psicología de la personalidad. La teoría de la personalidad de Zuckerberg surgió como una alternativa al modelo de los 5 grandes factores de la personalidad, también conocida como Big Five, que son 5, que es la impulsividad, búsqueda de sensaciones, la segunda que es la sociabilidad, la tercera que es el neuroticismo, la ansiedad, la cuarta que es la agresividad o hostilidad, y la quinta que es la actividad. De ahí sigue el modelo de Cloninger, que propone que la personalidad es un sistema de modelos de comportamientos derivados del funcionamiento de los sistemas neuroquímicos de nuestro cuerpo y del aprendizaje social, funcionando ambos de manera conjunta en la gestión de la conducta y los patrones con los que solemos actuar. Seguidamente voy a dar pase a mi compañera Catherine Calderón. El día de hoy me tocó exponer sobre los modelos de Hans Eysenck. Una de las teorías más sólidas es la de Hans, en la que explica por qué cada individuo tiene una propia personalidad e indica que existe correlación entre los rasgos en torno a ciertos patrones de respuesta, o sea, el análisis factorial. Dentro de este modelo encontramos el modelo Penn, que considera que existen tres rasgos o superfactores a partir de los cuales se pueden hacer pronósticos a nivel biopsicosocial. En ellos encontramos el neuroticismo, la extraversión y el psicoticismo. En el neuroticismo encontramos que las personas son personas con inestabilidad emocional, donde muestran ansiedad, histeria y obsesión. Y con frecuencia tienden a reaccionar de forma emocionalmente exagerada y tienen dificultad para volver a un estado normal después de la activación emocional. En el otro extremo, la persona es ecuánime, calmada y con un grado de control emocional.
Ahora, en extraversión e introversión, los extravertidos se caracterizan por la sociabilidad, impulsividad, desinhibición, vitalidad, optimismo y agudeza de ingenio. Mientras que los introvertidos son tranquilos, pasivos, poco sociables, atentos, reservados, reflexivos. Bueno, ahí se piensa que la principal diferencia entre los extravertidos y los introvertidos se encuentra en el nivel de excitación cortical. Ahora hablaremos sobre el psicoticismo. Las personas con puntuaciones altas en psicoticismo se caracterizan por ser insensibles, inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Esta puntuación alta se relaciona con distintos trastornos mentales, como la propensión a la psicosis. Luego de esto encontramos, luego este modelo suele ser explicativo y casual, pues determina que las bases biológicas de estas dimensiones las conforman experimentalmente. Tras sus resultados de sus investigaciones, Eysen propone un modelo jerárquico de la personalidad. En el primer nivel podemos encontrar las respuestas que pueden observarse una vez y que pueden ser o no características de la persona. Por ejemplo, al aceptar una invitación a una fiesta. Por otro lado, en el segundo nivel son las respuestas habituales, que suelen ser frecuentemente bajo a contextos similares. Ahora le daré paso a mi compañera Lindsay. En este caso voy a hablar acerca de los modelos factoriales de la personalidad. Dentro del modelo factorial de la personalidad encontramos el modelo factorial biológico y léxico. El modelo factorial biológico se encarga de las bases de las diferencias individuales de la personalidad. Se encuentran dentro de los mecanismos y como representantes de este modelo podemos encontrar a Eysen, Gray, Zuckerberg y Kenneth. Dentro del modelo factorial léxico, se utiliza el análisis factorial como instrumento para identificar la estructura y para descubrir la personalidad. Como representantes tenemos a Cattell y McGrath. Asimismo, dentro de la extraversión, como fórmula de excitación y exhibición, podemos encontrar que existen dos puntajes, que es de extraversión, puntaje alto y puntaje bajo. El puntaje alto habla en sí, en el centrado en sí mismo. Le gusta ser sociable, es optimista, impulsivo, abierto a conocer nuevas personas y también nuevas experiencias. Y dentro del puntaje bajo es introvertido, centrado en sí mismo y capacidad de tener tensión en sí mismo. Podemos decir que la extraversión es causa de mecanismos de excitación e inhibición. Quiere decir que explica la conducta en base al comportamiento del CNC y del aprendizaje. Asimismo, es controlada por mecanismos cerebrales de excitación e inhibición. Dentro de ello encontramos 4 niveles, uno de factor, rasgo, hábito de respuesta y respuesta específica. Dentro de los niveles de rasgo tenemos rasgos aptitudinales que se encargan del patrón de recursos que dispone el sujeto para solucionar problemas. Dentro de los rasgos temperamentales hace que el individuo generalmente hable de rasgos como qué casos están haciendo alusión a estos. Y finalmente tenemos rasgos dinámicos que expresan acerca de la base motivacional de la conducta por el sujeto que está actuando. Ahora le doy pase a mi compañera Thais. Ya, bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del tercer periodo, que es la formulación de la teoría arousal. Bien, este término arousal es un término que está en inglés que significa alerta o incremento de la atención. Este es esencialmente un estado natural de activación. Entendemos por arousal como una función energizante que es responsable del aprovechamiento de los recursos del cuerpo entre actividades vigorosas e intensas. El estado arousal o activación se percibe como una variación en el estado de activación en un rasgo continuo que va desde nuestro sueño profundo en uno de sus extremos, como un estado de coma, hasta el mayor grado de excitación en el otro. El arousal es el resultado de la excitación del sistema nervioso central, donde se llevan a cabo los
procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. Ahora le paso con mi compañera Milagros. Buenos días, profesor. Yo les voy a hablar sobre la tipología compuesta por 3 dimensiones, que es una parte del tercer periodo que ya expuso mi compañera. Aquí Eysen redujo el comportamiento a una serie de factores que tienen como encabezado 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones es conocido como el modelo PEN, que es el neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Eysen propuso la relación de los 4 tipos temperamentales y el sistema dimensional entre neuroticismo y extroversión. Ahí, como vemos en la imagen circular, el individuo extravertido o extrovertido e inestable es denominado como el colérico. Y esta persona colérica tiene como características ser una persona inquieta, agresiva, excitable, influenciable, impulsivo y optimista. El individuo extrovertido estable es denominado el sanguíneo, que tiene como característica ser una persona más abierta, ¿no? Que es sociable, amigable, conversador, receptivo, alegre, despreocupado. El individuo introvertido, inestable, es denominado el melancólico, que tiene como características ser una persona más ansiosa, más rígida, más seria, pesimista, reservada y insociable, no es tan sociable como el sanguíneo. El individuo introvertido y estable es denominado el flemático. La persona flemática tiene como característica ser una persona más cuidadosa, más pensativa, es más controlada, más confiable, es una persona más calmada. Luego, aquí tenemos las 3 dimensiones, como lo había mencionado el modelo PEN. En primer lugar tenemos la dimensión de extraversión, que es la introversión y extraversión, son como 2 polos opuestos. Las diferencias conductuales del introvertido y el extrovertido están determinadas más que todo por el nivel de excitabilidad cortical. Los rasgos de una persona extrovertida son una menor habilidad para el aprendizaje, constantemente se le tiene que repetir las cosas y realiza muchos movimientos, son personas que están muy activas. Por el contrario, la persona introvertida es más quieta, es una persona más calmada, más aislada, prefiere leer que estar en un ambiente más sociable, no es impulsivo y rara vez es agresivo. En la dimensión de estabilidad tenemos los 2 polos que son estabilidad e inestabilidad. En esta dimensión está ligada a la excitabilidad del sistema nervioso autónomo, perdón. El sistema nervioso autónomo está relacionado con taquicardias, la presión, la respiración, sudoración, y una alta tasa de neuroticismo implica que una persona tenga una emotividad intensa. Una persona con alta tasa de neuroticismo generalmente es una persona ansiosa, una persona insegura, tímida, que para sí, ¿no? Con miedo, a veces suda, quizá digamos cuando está en entornos con muchas personas, es una persona muy insegura. Para que el sistema nervioso autónomo controle todas estas conductas, es necesario que el sistema nervioso simpático y el parasimpático intervengan. El sistema nervioso simpático es el activador, es el que hace que todas estas sensaciones aumenten, que nos sintamos más nerviosos, más intensos, más ansiosos, mientras que el sistema nervioso parasimpático es el frenador o es el que regula todas estas sensaciones. El neuroticista o una persona neuroticista tiene un sistema nervioso autónomo lábil,
que quiere decir que es muy reactivo a situaciones de frustración e intención, que es muy influenciable, digamos, por las situaciones que causan a una persona frustrarse o preocuparse más. La tercera dimensión es la dimensión de dureza, que se refiere al psicoticismo. Un psicótico, una persona psicótica recibe puntuaciones más altas en el factor de psicoticismo que una persona normal o una persona neurótica. Los rasgos que caracterizan a una persona psicótica es que son personas agresivas, son personas frías, egocéntricas, impulsivas, antisociales, no son empáticos, no son creativos, son inconmovibles, no se conmueven ante nada, no son personas que se puedan sorprender o sentir sentimientos de culpa. El psicoticismo incluye sentimientos de persecución, misticismo, son personas irracionales, sienten agrado por las sensaciones físicas muy fuertes, tienen crueldad inhumana, como decía, son personas que no son inconmovibles, no se conmueven ante nada, y son personas que no tienen empatía. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.